Muy contentos de haberos podido ungir como servidores de la iglesia ya oficialmente. Sabemos de que ellos han estado sirviendo, pero creo que ya oficialmente, ya nombrados como diáconos, como ancianos, como pastor, eso es importante. Aleluya. Bueno, vamos a hablar de mi esposa porque ese es bajito. Vamos a estar hablando en este día sobre la primera epístola del apóstol Pedro. Esperanza y llamamiento. Así que vaya a su Biblia, a primera de Pedro. Si alguien me trae una botellita de agua, estaré eternamente agradecido. Gracias. Primera de Pedro. ¿Cuántos tienen hambre de escuchar la palabra de Dios? Dios le bendiga, hermano. Muchas gracias. Bien, vamos a estar hablando entonces sobre esperanza y llamamiento. Y vamos a estar hablando sobre la primera carta del apóstol Pedro. En el primer versículo dice, vamos a ponernos de pie para leer la palabra del Señor. Ok, leemos su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y en la comunión de su Santo Espíritu. Dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sea multiplicada. Vamos a leer hasta ahí. Es bueno saber de que el apóstol Pedro fue escogido por Jesús. En Mateo 10, ahí podemos ver el llamado que Jesús le hizo al apóstol Pedro con nosotros discípulos. Entonces entendemos que Pedro fue llamado por Dios para una asignación, para un propósito. El nombre de Pedro tiene un significado, piedra. Jesús le da ese nombre en arameo, Cefas, significa piedra. Es un hombre que fue llamado, forjado cerca de Jesús, cometió errores cerca del maestro, aprendió de sus errores cerca del maestro, fue exhortado por el maestro, pero era importante porque tenía un propósito y tenía que pasar por ese proceso. Dios forja a sus siervos a través de la vida continua, diaria, de su diario vivir. Somos formados a través de todo lo que vivimos. Todas las experiencias que vienen a nuestra vida van a ser para formar nuestro carácter, para formar nuestra relación con Dios, para formar nuestra expectativa de lo que Dios va a hacer en nosotros y lo que nosotros somos en las manos de Dios. Pedro muchas veces tuvo momentos incómodos en su vida y fue impulsivo muchas veces, habló prontamente muchas veces, dijo cosas que tal vez no tenía que decir y de las palabras que él dijo tuvo que aprender también. Ese es un hombre que fue llamado por Dios. Un hombre que tenía un propósito por Dios. Él no sabía el alcance que iba a tener su relación con Jesús. Él no conocía la dimensión en la cual el maestro lo iba a mover después de su partida. Él no conocía hasta dónde él iba a llegar. Pero hoy leemos una carta de un hombre que fue en el año 64 crucificado de cabeza. Su muerte fue trágica, fue terrible. En un momento difícil, cuando Nerón en el mismo año quemó Roma. 6 años después sucedió la caída del templo de Jerusalén, en el año 70. En el año 62 él escribe esta carta. Él había caminado con Jesús y ya tenía una madurez espiritual
muy sólida, muy fuerte en lo que Dios lo había llamado a hacer, en su propósito. Su asignación era clara. Este hombre sabía para dónde iba. Este hombre sabía la experiencia que le había dado la vida a través de sus decisiones malas y sus buenas decisiones. Pedro ahora se dirige a una población, a los expatriados de la dispersión. Qué importante es nosotros conocer el trasfondo de todo lo que Pedro vivió, para después llegar a vivir a escribir lo que él escribió. Porque eso que él escribió, eso se entiende de un hombre que realmente ha conocido a Dios, que ha experimentado a Dios, que ha estado cerca de Dios, que ha sabido qué es tener el poder de Dios en su vida de una forma bien administrada. Aún siendo él en su caminar, tuvo que aprender de que el evangelio que él había adquirido no solamente era para los judíos, sino que Dios le da una experiencia en los Hechos de los Apóstoles, donde él tiene una experiencia en una visión y Dios le muestra un montón de cosas. Y Dios le dice, ¿qué ves, Pedro? Y él dice que había un montón de animales inmundos. Dice, el Señor le dice, no llames inmundo lo que yo he santificado. Mata y come. Y le da la experiencia que el evangelio no solamente era para los judíos, sino también para los no judíos, para los gentiles. Y ahí él empieza de una forma diferente. O sea, él aún estando dentro de su crecimiento, él aprende y es formado por Dios. Nosotros tenemos que aprender siempre que Dios nunca va a dejar de formarnos. Nunca Dios va a dejar de formar nuestra vida. Vamos a estar forjados todo el tiempo en esa mesa del alfarero. Nunca vamos a dejar de crecer. Nunca vamos a dejar de aprender. Muchas veces tenemos que desaprender lo que hemos aprendido porque nos hemos equivocado. Tenemos que aprender a tener la humildad suficiente para poder decir, yo he cometido errores y necesito enmendarlos. Él en su momento le dijo al maestro, con ese orgullo que tenía, yo voy por ti, maestro. No voy a dejar que nadie te toque. Yo nunca voy a negarte. ¿Y qué pasó? Un rato después, él lo negó. Porque uno aprende a depender de Dios siempre. El hecho de que uno sea un ministro de Dios no quiere decir que porque yo soy ministro de Dios, ya yo ando volando. Ya llamo a la nube y viene a recogerme. No, hermano, no andamos volando. Vivimos en un cuerpo de carne. Nuestra carne tiene dificultades que si no estamos sometidos a Dios constantemente, tenemos que matarla todos los días. Que hemos estado hablando sobre eso días atrás. La carne tiene que estar muriendo todo el tiempo porque ya va a querer surgir. Porque ya va a querer tener el control de nuevo, ya va a querer dominar tu vida, ya va a querer siempre estar adelante. Ella no permite que el Espíritu tome el control y ella va a hacer por donde sea posible tomar el control. ¿Por qué? Porque esa es su naturaleza. Ella quiere surgir todo el tiempo, pero nosotros tenemos que evitar que eso suceda. Y tenemos que estar todo el tiempo en las manos del alfarero para que Él nos esté moldeando y nos esté transformando, nos esté cambiando constantemente. Tenemos que ser personas que sean fáciles de moldear delante de Dios. No podemos permitir que lo que tal vez nos han formado mal en la vida cristiana, y yo no tengo que dejar esa formación mala en mi vida, tengo que desecharla, tengo que sacarla, tengo que quitarla, porque puede hacer daño a mi vida espiritual. No me va a permitir crecer, aprender lo que la Escritura dice, lo que la palabra dice, que tenemos que ir de gloria en gloria, de victoria en victoria, de poder en poder. Y si yo no aprendo, me estanco aún en la vida secular. Imagínense, en la vida secular constantemente está cambiando todo. Las personas que estudian sistemas tienen que estar constantemente estudiando y estudiando, aprendiendo, desechando el conocimiento viejo porque viene conocimiento nuevo. Porque si no conocen lo nuevo, se van a desactualizar. No estoy hablando que la iglesia tiene que actualizarse. Estoy hablando a nivel personal con la palabra de Dios. Que nosotros constantemente tenemos que pensar todo lo que aprendemos constantemente dentro de nuestras congregaciones. Pensar todo lo que estamos aprendiendo, que lo que estamos aprendiendo sea edificación para nuestra vida. No porque lo dijo Julano de tal, eso es palabra de Dios. Tenemos que
saber que realmente aquí en la escritura lo dice. Y esto es lo que nos va a formar a nosotros. Nos va a ayudar. Pedro había pasado por un sinfín de cosas en su vida y hasta el punto de llegar a esta carta y poder decir esas palabras. Y qué bueno es estar expectante nosotros, hermanos, a esto que vamos a aprender. Nosotros no somos en esta vida ciudadanos de esta ciudad. Vivimos aquí, pero nuestra pertenencia no es de este lugar. Yo no pertenezco a este lugar. Yo pertenecía a este lugar. Cuando yo andaba en mi carne, cuando mi carne me gobernaba, yo pertenecía a este mundo. Pero ya yo no pertenezco a este mundo, camino en este mundo. Dios me dota para que camine en este mundo de una forma sabia y prudente. Él me va a capacitar para que yo camine en este mundo, pero yo no soy de este mundo. Yo tengo una ciudadanía que está por encima de todo lo que yo veo presente aquí. Está por encima el conocimiento de Dios, por encima de todo lo que está. Hay algo más grande que nos está esperando a nosotros. Y lo que el Señor quiere es que nosotros entendamos que nuestra vida no está sujeta a lo que vemos solamente. Que nuestra fe tiene que ser una fe expectante a lo futuro. Pero nos han enseñado que nuestra fe es allá, instantánea. Yo pido un carro hoy y mañana tiene que estar afuera. Yo pido algo y mañana tiene que hacerse. Mucha gente murió en la palabra de Dios, usted la lee. Mucha gente murió y nunca vio nada de lo que creían, pero murieron con esa certidumbre, con esa seguridad de que iban a ser verdaderamente hijos de Dios, ciudadanos del cielo. Murieron aunque no vieron nada. Abraham es un ejemplo. Abraham, ¿qué no le dio Dios? ¿Vio Abraham alguno? Ni siquiera un nieto vio. ¿Vio un nieto, dirán? Abraham no vio nada. Murió con esa palabra. Y usted lee en el libro de Hebreos donde están todos esos personajes, cómo atravesaron sus vidas, circunstancias y nunca vieron nada. Entonces, ¿qué? En el mover de la fe de estos tiempos hoy decimos, eran un montón de incrédulos, no tenían fe, nunca vieron nada, porque nos han enseñado que la fe es la que nos enseña a materializar las cosas. La fe que Jesús enseña no es una fe que materializa, es una fe que te da convicción de algo que no estás viendo, pero que tú lo vas a alcanzar, y es la vida eterna. Ahí está la convicción de la fe verdadera que está en Jesús. La convicción que nos va a llevar al cielo. Que yo voy a caminar en esta tierra totalmente convencido de que aunque pase tribulaciones, que aunque pase penumbras, que aunque pase persecución, que aunque vengan contra mí muchas personas que vengan a hablar mal de mí, que vengan a decirme cosas, yo voy a estar convencido que no importa lo que ellos me hagan, no importa lo que me digan, yo sé para dónde voy el día que yo me vaya de esta tierra, porque estoy convencido totalmente que voy para el cielo con el Señor. Y eso es lo que tenemos que nosotros poner en nuestra vida. Aquí le está escribiendo una carta a personas que estaban en otro lado totalmente. Eran expatriados, estaban fuera de su tierra, estaban lejos de su tierra. Y lo bonito de todo esto es ver cómo él les escribe esta carta a todos aquellos que están expatriados, a todas las personas que están fuera del alcance de su pueblo, que no pueden tal vez volver a su pueblo, porque era un tiempo de persecución, era un tiempo difícil para la iglesia. Pero eran gente que habían entendido el propósito de Dios para sus vidas, que conocían quién era Dios, que conocían quién era Cristo, que conocían el propósito de su voluntad en sus vidas. Nosotros tenemos que ser una iglesia agresiva en estos tiempos. Tenemos que ser una iglesia violenta en estos tiempos. Tenemos que ir a las escrituras y comernos esas escrituras con todo nuestro corazón y creer lo que Dios dice ahí de nosotros, de lo que somos nosotros, lo que Dios piensa de nosotros. Él dice que somos su real sacerdocio, que somos su nación santa, que somos su pueblo adquirido, que somos la niña de sus ojos. Él dice que somos sus hijos. No lo dice cualquier persona, lo dice Dios. ¿Qué me toca a mí? Creerle a Él. Yo tengo que creer lo que la palabra dice. Nosotros no sufrimos persecución.
La persecución más fuerte que podemos recibir es en las redes sociales. A mí me han puesto ahí mentiroso, farsante. Y eso que uno enseña la palabra. Pero esa persecución no tiene nada que ver con la verdadera persecución. Eso no es nada, usted simplemente ignora el comentario y ya. No me quita ningún pedazo. Pero la persecución que esa gente sufrió era una persecución terrible, de cárcel. Gente que fue quemada para alumbrar las calles de Roma. Los quemaban vivos para usarlos como faros. Nosotros no pasamos nada de eso. Por eso somos tan chineados hoy en día. Y cualquier cosa es que me miró feo la hermana. Es que yo no le he hecho nada, no sé por qué me mira así. También la hermana está con un dolor de estómago. Y en el momento que usted la volvió a ver, la hermana estaba como a la cara. Eso pasa, hermanos. Somos peregrinos en esta tierra. En Hebreos capítulo 11, versículo 13 dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. O sea que si todo esto que nosotros vemos aquí en esta tierra fue hecho de lo que no se veía, o sea que hay algo que sí existe, que es aún mayor que esto, que es donde nosotros pertenecemos, pero es espiritual. No piense usted que va a ir al cielo a viajar en una nube, porque así lo pintan siempre, en las películas y en todo lado. Ni mejor imaginemos cómo será ese lugar, porque solamente esperémoslo. Dispersación. Judíos viviendo fuera de la tierra prometida. Así en San Juan capítulo 7, versículo 35, vemos como la gente cuando murmuraba decían: entonces los judíos entre sí, ¿a dónde piensa ir este que no lo podemos encontrar? Hablando sobre Jesús. ¿Será acaso que quiere ir a la dispersión entre los griegos y enseñar a los griegos? La dispersión eran personas que eran judías pero vivían en otros lugares fuera de su tierra. Entonces eso se refiere a la dispersión. Judíos que vivían en Grecia, que vivían en Corinto, en otros lugares que no era su patria. Esa es la dispersión. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a los 12 tribus que están en la dispersión. También dice Santiago 1:1, saludando a la gente que está fuera de su tierra en la dispersión, que viven en otro lugar. Estaban los despatriados, que eran los que no podían regresar a su tierra, y estaban los de la dispersión, que eran los que vivían fuera de su tierra. A estos fue dirigida esta carta, a estas personas. Habían en el Ponto, habían en Galacia, habían en Capadocia, habían en Asia, habían en Bitinia, en provincias romanas, en Asia Menor, en Turquía. En todos esos lugares habían judíos. Entonces la carta fue transcrita para varios lugares para que les llegara a ellos esta carta. Elegidos según la presencia de Dios, sigue diciendo el apóstol, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu Santo. Elegidos, hemos sido elegidos, ellos fueron elegidos, nosotros fuimos elegidos según la santificación del Espíritu Santo. Dios a través del Espíritu Santo nos ha elegido a nosotros. Hoy somos parte del reino de Dios. Nosotros pertenecemos a un lugar ahora, que vamos a llegar a ese lugar. ¿Cuántos quieren ir al cielo? ¿Cuántos quieren estar en esa patria celestial? ¿Cuántos quieren morirse pronto?
El apóstol Pablo anhelaba estar con el maestro. Él anhelaba, pero por la necesidad que había, él decía, yo quiero estar en este lugar, pero mi lugar aún está aquí porque hay mucha necesidad. Pero yo en mi corazón, yo siempre tengo ese anhelo de conocer ese lugar. Ese es mi anhelo, conocer ese lugar, estar ahí. Yo me acuerdo el tiempo que anduve apartado del Señor. Yo todo el tiempo en mi mente daba vueltas a eso. Si el Señor viene en este momento y yo no estoy cerca de Él, y yo ando en mis pecados, y ando en mis travesuras, y ando en mis cosas, yo me voy a quedar en esta tierra. Yo necesito volver al Señor, pero me costaba, mi carne estaba tan dura, mi cuerpo estaba tan duro en el sentido de que estaba tan involucrado en las pasiones de este mundo, en la carnalidad, que yo trataba y no podía. Pero cuando logré, yo le dije a Dios que para mí fue el descanso, para mi alma fue el descanso más grande, porque yo quiero estar en ese lugar, siempre he anhelado ese lugar. Y la bendición más grande que puedo recibir no está en esta tierra, está allá arriba. Lo demás sobra. O sea, que tenga uno para salir adelante y sobrevivir, lo demás sobra. Cuando ponemos la mira en esta tierra nos esforzamos demasiado muchas veces y nos alejamos de lo que Dios tiene para nosotros. No podemos servirle a Dios por servirle a Dios. Muchas veces decimos, ya es que yo necesito esto, yo necesito aquello, yo necesito lo otro. Pero si Dios, creemos, si decimos que Dios nos va a ayudar en todas las circunstancias de nuestra vida, si Dios ve el corazón, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y dice que las demás cosas se van a añadir, porque Él las va a añadir. O sea, yo tengo que creer que realmente que yo tengo que buscar a Dios con todo mi corazón, y el esfuerzo que yo haga en mi cuerpo, Dios lo va a ver, Dios lo va a ver. Y cuando yo esté convencido de que realmente estoy buscando su reino con todo el corazón, Él va a añadir todas las cosas que yo necesite, porque Él va a suplirlas, Él me las va a traer. Pero yo tengo que creer que Él va a suplir mis cosas. Esta gente que estaba lejos fueron santificados por el Espíritu Santo para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Nosotros hemos sido rociados con esa sangre preciosa por la cual Él pagó un precio muy alto. Hemos sido comprados a precio y precio de sangre. O sea que en nuestro precio hay un valor muy grande. Por eso yo insisto siempre y lo diré siempre, nosotros ya no tenemos libre albedrío. Olvídese de su libre albedrío. Porque si usted dice que tiene libre albedrío, usted no le pertenece a Dios. Y Jesús no lo compró. Porque si Jesús a mí me compró, quiere decir que yo soy su propiedad. Y si soy su propiedad, yo tengo que obedecerle. ¿Por qué tengo que obedecerle? Porque Él me llamó. Porque Él me eligió. Elegido según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Elegidos según nos escogió Él antes de la fundación del mundo. Dice Efesios 1:4, fuimos elegidos desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. O sea que tenemos que ser santos y sin mancha delante de Él, no porque nosotros lo podamos lograr. Yo no puedo lograr la santidad. Yo tengo que estar en Cristo para ser santo. Si yo estoy en Cristo, soy santo. Porque Cristo me santifica a mí. Yo tengo que estar siempre en Cristo. Cuando yo veo una inmundicia en mi carne, algo que está en mi carne jalándome para lo malo, usted tiene que decir, Señor, ayúdame a fortalecerme en Jesús. Jesús, fortaléceme en estas debilidades. Que tu poder sea mi fortaleza. Que yo pueda fortalecerme en esa gracia tuya, Señor. Que tu gracia sea la que me fortalezca. Si ese favor no merecido que Dios hizo por nosotros, que nosotros no lo merecíamos, pero nos lo regaló. Usted es un regalo, usted ya no tiene libre albedrío. Ya no lo tiene. Olvídese de su libre albedrío. El impío sí tiene su libre albedrío, porque él puede hacer lo que le dé la gana. No tiene fe, no tiene esperanza, no tiene a Cristo. Pero usted fue comprado a precio de sangre. Así que lo que usted tiene es muy valioso.
Efesios dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, antes de que todo lo que estuviese, Él nos había escogido ya. Él sabía que Martina iba a nacer, que la hermana Giovanna iba a nacer, que la hermana Scarlett iba a nacer, que Asati iba a nacer, que Ashley iba a nacer, que Eliana iba a nacer, que Giovanni iba a nacer, que el hermano Edwin iba a nacer, que la hermana Leo iba a nacer. Él sabía ya de nuestra existencia antes de que la tuviésemos. Y el Espíritu Santo nos ha llamado, nos ha elegido. ¿Cuánto le dan una ofrenda de palmas al Señor por eso? La presencia de Dios Padre, previo conocimiento, no es la base de la elección. Romanos capítulo 8, versículo 29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. A los que antes conoció, o sea, a los que fueron antes escogidos según la fundación del mundo, Él nos predestinó. Dios había pensado en ti. Y a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Se da cuenta lo que Dios ha hecho por usted? ¿Usted se da cuenta lo que Dios ha hecho? Que usted siempre estuvo en los planes de Dios. Y toda persona está en los planes de Dios. Pero mucha gente niega o se niega a escuchar la voluntad de Dios, el propósito de Dios. Hay gente, usted no le ha hablado a personas que las personas le dicen a usted, no, cuando yo esté bien yo busco a Dios. ¿Ha hablado con gente así? No, hermano, es que yo no era a la iglesia porque yo soy muy pecador. Ay, como si todos fuéramos aquí la última Coca-Cola que... No, pero esos son pensamientos del mundo. Ellos no tienen conocimiento de Dios. Ellos están con su entendimiento vendado. Tienen una venda espiritual en sus ojos espirituales y no pueden ver. No pueden comprender lo que Dios tiene para sus vidas. No pueden comprender el propósito de Dios. Pero nosotros hemos entendido porque hemos abierto nuestros ojos. El Espíritu Santo nos ha permitido, por alguna circunstancia en nuestra vida, poder entender esto. Que hoy somos parte de la iglesia del Señor. Que Él nos llamó. Que Él nos conocía antes que nosotros viniésemos. Que Él nos había predestinado desde antes para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Que su Hijo iba a venir a este mundo para que por medio de su Hijo todos los demás puedan ser reconciliados por Dios. Para que todos podamos tener acceso a aquel Dios santo, limpio, puro. Porque Dios no ama el pecado. Y tampoco, va a sonar duro, pero tampoco ama al pecador. Porque Dios es santo. Usted dice, no, hermano, pues que dice que Dios es santo y que Dios ama al pecador, pero no ama el pecado. No. El pecador es el que tiene el pecado. Y Dios no ama. Usted busca información en la palabra del Señor y va a dar cuenta que Dios no ama al pecador. Porque Dios es santo. Dios no puede amar lo que es inmundo. Pero Dios quería amar al pecador. Y proveyó un medio para que el hombre pudiese llegar a Dios. No todos somos hijos de Dios. Es casi como la misma frase, nada más con palabras diferentes. En la calle te dicen, es que todos somos hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios. Todos somos creación de Dios. Pero solamente los que aceptamos a Jesús y creemos en el sacrificio de la cruz, somos hijos de Dios. Tenemos que corregir nuestro vocabulario, quitar lo que no dice la Biblia, que usamos nosotros en la boca. Porque la Biblia no dice que Dios ama al pecador. En ningún lado dice eso. Dios ama traer al hombre, pero no podía, porque no podía tener acceso a él. ¿Usted cree que si todo lo que pasó en el Antiguo Testamento tuviese efecto real,
¿Tendría que Jesús venir a morir? Todo eso era sombra nada más. Eran ritos, sombras de cosas que iban a pasar a futuro. Pero nada de eso podía salvar a nadie. Nada. Solamente Jesús podía salvarnos. En santificación del Espíritu Santo, Él nos santificó. Él nos santificó. Diga, Él me santificó. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Dice otra versión: dice la Nueva Biblia de las Américas, dice, pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados del Señor, porque Dios los ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y fe en la verdad. La fe más importante en nuestra vida cristiana tiene que ser la fe que está puesta en Cristo, porque es una fe que te va a llevar a crecer espiritualmente, porque es la que te va a enseñar. Usted tiene fe para muchas cosas, pero dentro de la iglesia, hermano, es increíble poder ver cómo dentro de la iglesia tienen fe para un montón de cosas, pero si la Biblia dice que Jesucristo, lo que Él hizo, como hablábamos el jueves pasado, lo que Jesús hizo en la cruz, es un precio tan grande lo que Él hizo, y nosotros lo desestimamos. No, hermano, es que mire, vea, Jesús ya lo salvó, pero usted tiene que hacer esto y esto y esto y esto y esto y esto. Lo que la gente ocupa es conocer el trasfondo de lo que Jesús hizo, leer la Biblia, de verdad, leer la Biblia, escudriñar la Biblia. Eso es lo que le ocupa a la gente, escudriñar las escrituras y conocer realmente qué es lo que Jesús hizo por usted y en dónde Jesús te ha colocado a ti desde el momento de que tú entraste en Jesús. Él dice que en Colosenses que nosotros estamos en lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús, que nosotros no vamos a llegar, nosotros estamos aquí presentes en cuerpo, pero también estamos presentes con Dios en Cristo Jesús. Y hay cosas que tenemos que entender. Muchas veces caminamos en muchas cosas que nos traen aflicción y andamos ahí con pecados que nos han agobiado, pero es que no entendemos el trasfondo de lo que el pecado, y andamos buscando que todo el mundo ore por nosotros, y aunque ore todo el mundo, no se logra nada, porque usted ocupa que usted crea lo que la Biblia dice. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Yo me alimento de fe por la palabra de Dios. Yo no tengo que andar todo el tiempo dependiendo de los demás para que mi vida espiritual crezca. Yo tengo que depender de Dios siempre, constantemente. Dios es el centro. El pastor tiene la función de llevar al hombre, a la congregación, a Dios siempre. Ese es el propósito de uno como líder, que usted vaya a Dios siempre, que usted pueda crecer en Dios siempre, que pueda salvarse siempre en Cristo, que todo lo que usted encuentre dentro de la iglesia esté siempre en Él. Porque ¿quién es el que libera? El pastor no puede liberarte a ti. Yo no puedo liberarte. Yo no puedo restaurarte. Yo no puedo romper las cadenas de tu vida, porque yo no pagué ningún precio por ti. Yo tuve que venir igual que tú a los pies de Cristo para ser salvo. Jesús no me llevó a mí con Él a la cruz. Venga, César, o venga, Panchito, venga, Paquita, vengan aquí, que ustedes van a ser mis colegas en este movimiento que vamos a hacer. No, Él fue el único, y Él siempre quiere la gloria solo para Él. Él siempre busca la gloria solo para Él. Él siempre busca el propósito de que todo sea para glorificar su nombre. Entonces nosotros muchas veces queremos robarnos la gloria que le pertenece a Él. Nosotros tenemos que enseñar las escrituras para que usted como cristiano, usted pueda llegar a Dios siempre.
Que no haya nada, que si usted dice, yo me siento afligido, pero la Biblia dice que en el mundo tendré esa aflicción, pero que confíe porque Él va a estar conmigo. Entonces yo me armo de confianza, yo me armo de valor y yo digo, yo puedo porque Cristo está conmigo. Que dice por allá, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero también dice antes, he aprendido a contentarme fuera y cual fuera mi situación. No importa si no hay alimento en mi casa, yo confío que Dios va a suplirlo. No importa si no tengo cómo llegar a mi trabajo, sé que Dios va a suplirlo, porque todo lo puedo, porque he sido entrenado en todo, en abundancia, en escasez, en todo. Es traer la palabra a nuestras vidas, hermanos. No es que vea la oración de la gente. Muchas veces nosotros les hemos dado a las personas y cargamos a las personas para que oren todo el tiempo por nosotros, cuando nosotros tenemos que depender de Dios. Hablamos mucho de que para qué ir a María, decimos a los católicos, para qué ir a María, para qué ir a María, si podemos ir directo a Dios. Y nosotros usamos al pastor, o usamos al diácono, usamos al líder. Y hacemos lo mismo, nada más que no con una estatua, con una persona. Tenemos que aprender como iglesia a depender siempre de Dios, porque eso es lo que Dios busca, que dependamos de Él. Jesús fue muy claro con sus discípulos siempre. Jesús siempre les enseñó a depender de Él para que llegasen al Padre. Yo soy el camino, vengan conmigo, pueden caminar. Yo soy la verdad, vengan, pueden leer lo que yo digo. Ahí están mis palabras, ustedes van a ser alimentados por ella, ustedes van a ser edificados por ella, porque yo soy la verdad. Lo que yo les digo, mis palabras son verdad. Y todo lo que ustedes aprendan de mis palabras van a ser verdad. Ustedes van a ser edificados, van a ser construidos en la verdad, porque yo no hablo mis propias palabras, hablo las palabras que mi Padre me da. Entonces lo que ustedes van a recibir de mí va a ser lo que el Padre me ha dado para ustedes. Eso es lo que Dios quiere, porque Él es la verdad. Yo soy la vida. En Él hay vida. En Él hay vida, pero no creamos que es que vamos a ser eternos, hermano, que nunca vamos a morirnos. No, hay vida eterna. Él lo que ofrece es vida eterna, vida para siempre. Estos cuerpos corruptibles un día se vestirán de incorruptibilidad y podremos ver la mano de Dios en nuestras vidas. Qué lindo es saber esto, ¿verdad? Qué lindo es el Señor con nosotros, que hemos sido santificados por el Espíritu y la fe y la verdad. La elección es del Padre. El Padre fue el que nos buscó. La santificación es del Espíritu. El Espíritu es el que nos ayuda cada día. Pero usted tiene que leer las Escrituras, porque el Espíritu Santo no le puede revelar lo que usted no ha leído. Usted tiene que llenarse, como hablábamos ayer con los jóvenes. Yo les decía ayer a los jóvenes, tenemos que primero llenarnos. Y el Espíritu Santo, de lo que está en nosotros, Él va a usar. Cuando Pedro dio ese discurso que se dio en su primera predicación, citó Joel literalmente y textualmente como estaba escrito. Pero él tuvo que conocer esa cita bíblica. Él tuvo que leer eso antes. Y el Espíritu Santo, de lo que él conocía ya, le trajo para que hablase. Entonces nosotros vamos a ser alimentados de Dios siempre, pero tenemos que escudriñar las Escrituras. No me venga con el cuento, es que yo no entiendo nada de lo que dice ahí. Si alguno está a falta de sabiduría, pídele a Dios que Él la dará abundantemente. Él te va a instruir. Pero usted tiene que creer. Cuando usted va a leer Dios, yo sé que yo pienso muchas tonteras en mi cabeza, pero hoy voy a tomar la decisión de que tú me guíes en la palabra. Que ¿cómo puedo yo aprenderla, memorizarla, traerla a mi corazón, tenerla aquí presente siempre en mi vida? Que es lo que Dios quiere que nosotros tengamos, una palabra en nuestro corazón siempre lista para poder hablarla. Pero si no hay nada, si estamos vacíos, ¿cómo vamos a poder ser? El Espíritu Santo necesita que nosotros estemos llenos para poder sacar de lo que hay dentro y traértelo a tu memoria. Apartados del pecado, apartando a los pecadores del pecado, purificando ellos para la obra de Dios. Así hace Dios, nos aparta del pecado y nos purifica para la obra de Dios, para obedecer y ser rociados con la sangre del Santo de Jesucristo, esa sangre que nos limpió.
Obediencia, fe en Cristo. Esto es lo que tenemos que tener nosotros. Obediencia y fe en Cristo. Obediencia, fe en Cristo. Dígale a su hermano, obediencia y fe en Cristo. Hoy en día tenemos el sacrificio de Cristo como un hecho histórico, nada más. Un hecho sin valor. Un hecho que como no estuvimos ahí, solo conocemos lo que pasó. Parte de la historia. Pero vea que fue tan importante el sacrificio de Jesús, que siempre Jesús es un antes y un después en la historia. Antes de Cristo y después de Cristo. Él marcó tanto la historia. Su sacrificio fue tan importante. Entonces le dijeron, a Jesús le dijeron sus discípulos en San Juan capítulo 6, 28, 29. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que me ha enviado. Nosotros tenemos que creer en el que envió al Maestro. El que envió al Maestro es Dios. Y Jesús decía que Él no hablaba de su parte, sino que hablaba de parte del que lo enviaba. Nosotros tenemos que creer en el Maestro. Y esto es hacer la obra de Dios. Creerle a Dios es hacer la obra de Dios. Creemos en muchas cosas hoy en día. Creemos en muchas cosas, pero no creemos en la palabra. No creemos en la palabra. Desestimamos una palabra sí, otra palabra no. La que me habla de castigo, de corrección, de educación, de exhortación. Ay, no, eso es muy duro. Señor, eso es para otra gente, ¿verdad? Pero la que me dice que te voy a bendecir, te voy a enviar a las naciones, te voy a dar. Es así, aleluya, qué lindo eres, Señor, qué lindo. Gracias, Padre, gracias. Y lloramos y todo. Pero no queremos corrección, no queremos educación, no queremos formación. Tenemos que formarnos, tenemos que educarnos, tenemos que buscar a Dios. Es bueno leerse un libro, pero antes de leerse un libro, léase la Biblia primero. Porque un libro dice muchas cosas, pero muy poquita Biblia. A no ser que usted se lea un comentario, que sería un comentario bíblico, que sería un diccionario, que busque cosas que sean educativas, de verdad espirituales. Un libro no es malo, porque no es malo, un libro educa, pero te educa más la Biblia. Antes de leer 50 páginas y 2 páginas de la Biblia, mejor lea 50 páginas de la Biblia y las pasa meditando y meditando y se lee 2 páginas del libro. Así hace las 2 cosas, pero se edifica más con la Biblia, porque la Biblia es la voz de Dios. Ella te va a educar, te va a guiar, te va a exhortar, te va a decir, estás mal en esto, porque mira lo que pasaba. Todo lo que Jesús hacía con los fariseos en aquel entonces, lo que Él les decía a los fariseos, hoy en día, muchas veces dentro de la misma iglesia nos portamos como fariseos. ¿Sabía usted, hermano? Uy, no, hermano, no diga eso, somos santos nosotros. No, pero tenemos cualidades muchas veces fariseístas en nosotros. Somos como terroristas talibanes dentro de la iglesia muchas veces con nuestros comportamientos. Decimos que sí y que no. Esto sí es de Dios, esto no es de Dios. Y no vamos a la Biblia. Nosotros somos ahora los que calificamos que sí y que no. Tenemos que ir a la Biblia siempre. Para todo lo que nosotros hagamos en nuestra vida es la palabra de Dios. Para eso Él nos apartó. No somos elegidos para que obedeciéramos, sino que somos elegidos para obedecer. A usted Dios lo eligió para obedecer. No para que llegue a obedecer, sino para que obedezca desde el principio. Cuando usted obedece desde el principio a la palabra de Dios, no estoy hablando que obedezca a sus líderes solamente, sino que la autoridad principal es la palabra de Dios. Y de ahí usted se rige. Bueno, una persona que es un buen discípulo es aquella que va a la Biblia y entiende qué es la sujeción. Entonces no tienen que decirle nada, porque él entiende, comprende, sabe cómo tiene que dirigirse dentro de la iglesia, sabe cómo tiene que caminar dentro de la iglesia. Es una persona que más bien uno dice, wow, esto tiene que enseñarme. Pero cuando somos personas que no nos dejamos dirigir por nada de la escritura, pero sí caemos en que, pues, es que yo pienso que Dios quiere hacer esto, es que yo creo que Dios quiere hacer esto, es que yo pienso, no, Dios quiere, no, la Biblia dice qué es lo que tenemos que hacer, punto. ¿Cómo se rige una iglesia? Como la Biblia dice.
No han cambiado los tiempos. Dice que su palabra es para siempre, permanece para siempre. Pasará el cielo y la tierra, pero su palabra nunca va a pasar. Lo que la Biblia dice es lo que va a ser siempre. Así va a ser la iglesia siempre, porque es la iglesia del Señor. Es que tenemos que sofisticarnos porque los tiempos están cambiando. Podemos modernizar tal vez el altar, las sillas, el equipo, cambiarlo más bonito, lugar más bonito, alfombra tenemos bien bonito, pero la enseñanza bíblica, ¿cómo tiene que caminar la iglesia? Eso no podemos cambiarlo nosotros, porque eso es decirle a Dios, Dios, ya estás viejo y desactualizado. Y Dios no está viejo ni desactualizado, porque un año para Él son 1000 de nosotros. Entonces, para Él apenas tiene 2 años. O sea, entienda esto, hermano. Como iglesia nosotros tenemos que obedecerle a Dios siempre. Yo lo que quiero que con esa enseñanza es que usted entienda que obedecer a Dios, en usted va a haber una cultura de reino. Una cultura de reino. No una cultura vea, un ejemplo, hay palabras que nosotros como en mi país decimos palabras que son extrañas para los colombianos. Los colombianos dicen palabras que para mí son extrañas. Igual el ecuatoriano tiene palabras que también para mí no son malas, pero para ellos son malas. Pero nosotros salimos de nuestras culturas, dejamos nuestras culturas y adoptamos la cultura del reino. Nosotros nos regimos por lo que la Biblia dice, no importa si somos chinos, japoneses, franceses, italianos, alemanes, centroamericanos, suramericanos, no importa de dónde pertenezcamos, la Biblia es la misma para todos. Es una sola cultura porque somos ciudadanos de un reino. No hay diferentes culturas en el reino, hay una cultura. Nosotros tenemos que desaprender lo que hemos conocido y aprender lo que Dios quiere que conozcamos. Tenemos que introducirnos en la cultura del reino, entonces, de cómo se mueve el reino y salir de nuestro confort, de nuestras ideologías, de nuestros pensamientos. Y si Dios tiene su cultura en el reino, el amor de Dios es igual en China, es igual en Corea, es igual en Francia, es igual en Costa Rica, en Colombia, en Perú, en Ecuador, en El Salvador, en Honduras. Es lo mismo. Ustedes van a leer en sus países, Dios es amor. ¿Por qué? No, pues es que nosotros entendemos que Dios es amor porque nosotros somos colombianos o nosotros somos costarricenses, entonces para nosotros el amor de Dios es diferente. No, es el mismo amor de Dios. Lo que quiero es que entienda es el mensaje que quiero darles, que no importa de dónde pertenezcamos, nosotros ya no pertenecemos a nuestras antiguas culturas, pertenecemos ahora al reino de los cielos. Esa es nuestra ciudadanía, esa es nuestra patria, ese es nuestro lugar ahora. No estamos allá, pero pertenecemos ahí. Dice que somos peregrinos y extranjeros. Caminamos por este mundo, andamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Usted no pertenece aquí. Usted pertenece al cielo. Entonces tenemos que desactualizar nuestro cassette, borrar un poco de cosas que tenemos, de ideas que tenemos, y poner la palabra por obra en nuestros corazones. Porque al igual usted tiene que perdonar en Perú, usted tiene que perdonar en Ecuador, o perdona diferente en Ecuador, igual Dios va a decir lo mismo en su palabra. En donde estemos, va a decir lo mismo. Tengo que perdonar, tengo que amar, tengo que hacer el bien, tengo que buscar a Dios, tengo que orar, tengo que ayunar, tengo que hacer todas las cosas que Dios dice. ¿Por qué? Porque es lo mismo, no importa dónde estemos, va a ser la misma Biblia. Va a haber solamente una cultura del reino de Dios. Pero nosotros caminamos con nuestras culturas y con la cultura del reino. ¿Me está comprendiendo? Hacemos una mezcla de lo que es la cultura del reino con lo que es mi cultura, mi país. No importa de dónde seamos, la palabra va a ser la misma siempre. Ella nos va a redarguir, ella nos va a enseñar, ella nos va a exhortar. Entonces, por eso todos podemos ser hermanos en Cristo. Que ya tal vez usamos palabras diferentes para expresarnos ciertas cosas, pues, y cambiamos el significado de las palabras, pero
en la Biblia, hablando respectivamente a lo que nos compete, que es la palabra de Dios, es la misma en todo lugar. Y la aplicación es la misma en todo lugar. Así se está en el espacio, en una nave espacial allá volando. Igual, es la misma palabra. No va a cambiar. No somos elegidos para que obedezcamos. Le decía hace un momento en 2 de Timoteo 1:8 dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestra fe, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. ¿Qué es lo que le dice entonces? Que no se canse de dar testimonio donde esté, que donde estemos vamos a dar testimonio de nuestra fe, que seamos ejemplo donde estemos, que seamos ejemplo de nuestra cultura de reino que tenemos hoy, por lo que Dios está haciendo en nosotros, y no se avergüence ninguno de nosotros porque somos cristianos, porque para nosotros es un orgullo ser cristianos, no importa cómo nos traten. No piense que usted por ser cristiano usted va a tener privilegios ahora, que yo soy cristiano, entonces tú tiene que ir rendirle pleitesía o rendir ciertos privilegios. No, somos cristianos y vamos a tener persecución en el mundo. Vamos a tener dificultades en el mundo porque no pertenecemos a este mundo y el mundo no nos va a querer y el mundo va a querer que salgamos de todo lo que ellos quieren. Más bien al contrario, ellos quieren jalarnos a nosotros para que nos hagamos a ellos. Pero nosotros tenemos que al contrario sacarlos a ellos de esta tiniebla, traerlos a la luz admirable. No busquemos reconocimiento del mundo. Hoy en día la gente anda buscando reconocimiento de todo. Busca que el mundo lo reconozca, que como cristianos que hemos fundado, que hemos hecho, que hemos logrado, que hemos alcanzado. Queremos que todo el mundo vea lo que hemos logrado. ¿Dónde dice eso en la escritura? ¿En dónde dice que tenemos que buscar reconocimiento? ¿En dónde dice que tenemos que buscar que nos decía cuando Jesús dijo: yo no vengo a servir, no vengo a ser servido, vine a servir? Otra vez me equivoqué. Cada vez que yo ese pasaje digo al revés. Él venía a servir, no a ser servido. Nosotros venimos a servir, no a ser servidos. En el mundo sí pueden hacer todo lo que quieran y usted va a agarrar tus premiaciones y esos logros que todo el mundo pasa ovacionando los logros de los demás y les aplauden y todas esas cosas y se llenan de trofeos en sus casas y mire todo lo que he logrado, y tal vez con sus corazones vacíos y desubicados y tratando de suicidarse muchas veces. El mundo es así, la iglesia no tiene que ser así y nosotros nos convertimos a ellos más bien. Hacemos lo que no tenemos que hacer, buscamos lo que no tenemos que buscar. Nosotros tenemos que buscar el favor de Dios nada más. El favor de Dios, la aprobación de Dios. Gracia y paz. Su saludación es también una bendición. Gracia, el favor no merecido de Dios a un pobre pecador. Así saluda, gracia. Somos pobres pecadores que dependemos de Dios. Así que no busque que usted ha logrado algo. Usted no ha logrado nada. Lo que usted alcanza es por la misericordia de Dios y que lo ha logrado es Dios. Porque su fuerza operando en usted. Es su fuerza operando en usted. Es su fuerza operando en usted a través de su gracia. Porque usted no se merece nada, pero era permitido que por su gracia podamos merecernos algo. Entonces nosotros no logramos nada para nosotros. Eso todo le pertenece a Él. A Él es toda la gloria, a Él es toda la honra, a Él es todo el imperio. Todo se lo merece Él. ¿Usted cree que usted merece algo? No merecemos nada. Él es que merece todo. ¿Y sabe que Dios es celoso? ¿Usted cree que Satanás, cuando estaba en el cielo, no se infló? Y él decía: pero si yo también puedo. Yo soy hermoso, esplendor. Los ángeles me sirven, algunos me sirven. Yo estoy lleno de belleza. Soy el mejor músico del cielo. Yo también. Y se llenó de ego su corazón y se dañó. Muchas veces nosotros estamos sirviendo a Dios en nuestra obra.
porque no es la obra de Dios, es la obra nuestra. Simplemente que usamos a Dios como medio para hacer nuestra obra. Pero no es nuestra obra, es la obra de Dios. Si yo tengo que quedarme sin nada por la obra de Dios, yo me quedo sin nada, a mí no me importa. Yo amo a Dios. Sé que mi esposa ama a Dios. Así que, hermanos, tenemos que esforzarnos a ser mejores cada día con Dios. Amén. En el trabajo de Dios trino, elegidos por el Padre, santificados por el Espíritu Santo, redimidos por el Hijo, según su sangre preciosa. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. ¿Cuánto le dan una ofrenda de palmas al Señor? Solamente leímos 3 versículos de este estudio. La saludación, lo que hace el Espíritu Santo, la obra del Padre y el sacrificio de la sangre de Cristo Jesús. Así que, hermanos, nosotros tenemos que trabajar duro para Dios. Amén. No buscando nuestra gloria, hermanos. No busquemos nuestra gloria. De verdad te lo digo con todo el corazón. Haga todo lo que le haga. Y aún así usted vea que le hace mala cara dentro de la iglesia, no tome eso como algo para que usted se lastime. Usted hace las cosas para Dios. Siempre para Dios. Y a usted Dios lo va a honrar. Dios lo va a honrar. No busque la honra del hombre. Porque muchas veces nosotros usamos a la gente solamente porque la necesitamos. Pero Dios, que ve todo, Él conoce el corazón de todos. Él te va a premiar siempre. Dé lo mejor de usted en su vida. Dé lo mejor de usted en su vida. Sirva a Dios con todo el corazón. Con todo el corazón. Y verá que Dios lo va a levantar. Para llevarte siempre la gloria. Así que póngase de pie. ¿Qué le parece si hacemos una oración acá? De compromiso. ¿Quiere conmigo? Pase aquí adelante. Venga sin miedo. Venga, hermano, pase adelante. Confíe en Dios, hermano. Confíe en que Dios está de su lado cada día. Y así como el apóstol Pablo tuvo sus circunstancias, tuvo sus circunstancias y tuvo sus pruebas y tuvo sus debilidades, también tuvo sus victorias y todo eso lo llevó a una madurez que alcanzó a través del tiempo. Bendiciones a todos los que nos vieron en el nombre de Jesús. Saludos.